La primera imagen hace alusión a Hamlet. Esta refleja lo que propone Kafka, ya que claramente al principio no sabemos a qué está haciendo alusión, puesto que esta no nos está generando como un código como tal. Sin embargo, por cuestiones educativas, en algún punto de nuestra formación educativa, nuestros profesores nos han mencionado esta famosa obra tragedia de Shakespeare, de la cual no tenemos certeza de su inicio e inicio final, puesto que solo nos la han mencionado y como tal no nos la hemos comido, por decirlo así. Y también no lo hemos leído, puesto que nuestros profesores nunca nos dieron la tarea de leer esta, solo nos decían, es importante que la conozcan, mas nunca nos dimos en el deber de leerlo. Por consiguiente, considero que es una imagen muy significativa y con una profunda historia detrás de esta, el ser y el no ser. Para entender la segunda imagen, retomamos la metamorfosis que propone Kafka. Tenemos que recurrir a la concepción que él tiene respecto al alimento y a la falta de apetito propuestas en el texto, puesto que la concepción que nosotros tenemos respecto a estas palabras es totalmente diferente y la vemos de por sí un poco más fácil de darle su respectivo significado y función, lo cual estaría del todo mal. Por consiguiente, si en la imagen vemos una especie de cucaracha o algún insecto, es clave tener presente el código que el autor nos está presentando. Es decir, para el autor esto no es un insecto, es simplemente un humano. Finalmente, la tercera imagen representa todo lo anterior dicho por Kafka, puesto que la Divina Comedia es una de las obras literarias más difíciles de leer y entender, ya que tiene un lenguaje que hoy día no es muy utilizado, porque claramente data del 1321. También requiere un alto nivel de interpretación por parte del lector, la cual es de suma importancia al momento de leer todos los cantos que plantea Dante. Además, en cuanto al código común, Dante en la obra es el que encarna al ser humano, en general, Virgilio, que representa la razón, y Beatriz, la fe. Por consiguiente, es necesario contar conocimientos sobre estas materias, y si no, estaremos perdidos. A continuación, la imagen que podemos observar hace alusión a una de las tantas novelas del célebre escritor Charles Bukowski, la cual está dirigida para el público adulto. Sin embargo, las personas que se interesaron por esta novela, ya sean jóvenes como adultos, solo buscan de esta que satisfagan sus necesidades en cuanto al tema de cómo tratar a las mujeres y cómo verlas desde una perspectiva de alguien que ya haya tenido una experiencia previa. Por consiguiente, los lectores ya mencionados solo están inmersos en consumir la novela, más no en interpretarla adecuadamente. La segunda imagen hace alusión a un libro sobre la anorexia, el cual puede entrar en las lecturas referentes al consumo, puesto que básicamente los lectores que se aprovechan de este libro son los que al parecer están buscando saciar su complejidad hacia este tema, o que ya están padeciendo este problema. Por consiguiente, puede que le den cierta interpretación al texto, lo cual no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. Pero eso sí, es seguro que se acuerden de principio a fin de todo el libro. En la tercera imagen tenemos Lolita, la cual fue escrita por el señor Vladimir Nabokov, la cual claramente puede ser usada como mero consumo y como sabemos, el consumo implica la crítica literaria, lo cual puede provocar que el lector en algún punto genere, valga la redundancia, su propia crítica frente a esta. En cuanto a su modo de interpretación, puede que el lector le cause un dolor de cabeza, no tanto por la temática porque de por sí el lector es el que está escogiendo este tipo de lectura, sino por el hecho de que la historia básicamente se enfoca en una niña de 12 años que tiene relaciones íntimas con su profesor de literatura, que es a su vez su padrastro. Su padrastro tenía una obsesión con ella. Entonces, la historia recurre así, lo cual obviamente es un tema bastante censurado. Por consiguiente, el lector sentirá curiosidad, pero no hallará la manera de interpretarlo de una manera pulcra. Es más, seguirá lo convencional. Respecto a la fiesta del conocimiento, la primera imagen refleja el ser y el tiempo de Heidegger, ya propuesto en el texto. Este podríamos interpretar tal vez de un modo sencillo, pero a su vez otros lectores le puede dar un estilo de interpretación distinto y su propia crítica. Este estudio filosófico de Heidegger puede ser el comienzo del ser interpretativo de la persona o el inicio de la complejidad crítica de la misma, ya que plantea el ser como vida fatídica y para interpretar su concepto hay que básicamente carcomerse el libro. La siguiente imagen hace referencia a La conquista de la felicidad, escrito por el señor Bertrand Russell, la cual es una lectura que pertenece al ámbito de la crítica. Por su parte, el lector debe implementar su modo de interpretación de esta.
Es un poco más breve respecto a las obras literarias antes mencionadas, ya que abarca conceptos los cuales pueden estarle ocurriendo al lector, como las causas de la infelicidad y las causas de la felicidad. Sabemos que está mal identificarse con lo que plantea el autor. Es por ello que debemos dejar el lado personal y entender que no solo a nosotros nos pasan estas situaciones. Finalmente, en la tercera imagen ya asimilamos que esta pertenece a Don Quijote de la Mancha, porque hemos obtenido previamente una referencia a esta obra tan conocida mundialmente. El caos interpretativo llega a nosotros cuando nos interesamos por leer esta obra y no nos queda otra que dejar la lectura, puesto que esta contiene un lenguaje de lo más extraño, y en vez de esforzarnos por entenderla, simplemente optamos por buscar vías como reseñas o resúmenes acerca de esta, lo cual nos conlleva a un cierto embrutecimiento por parte del lector. De acuerdo al texto de Zuleta, se mencionan varios aspectos para concebir la idea del saber leer, el cual para llegar a ello debemos aislar todo lo que creemos del texto y ver en él un producto para trabajar, ya sea mediante la interpretación, la descodificación o mediante la emoción. El saber leer entonces implica un proceso de inmersión del lector que aúne en su inconsciente el deseo por leer, deseo que no debe estar ligado a una necesidad, sino a un espíritu lector verdadero y auténtico. Según el texto, conviene subrayar que la lectura de hoy se adjudica al hombre moderno. Corroído por el afán, este no representa ningún absorbente de la lectura seria, ya que en su enfoque se centra únicamente en la ilusión de haber leído, más no en el hecho de haber leído. En otras palabras, de haber devorado el texto. Y estoy de acuerdo con esto, ya que nos estaría fomentando la lectura crítica. Avanzando en nuestro razonamiento, Zuleta hace referencia a Nietzsche con su escrito El Zaratustra. Leer adecuadamente es posibilitar el pensamiento filosófico, que contiene tres transiciones, la cual la primera está dada por el camello, que se infiere que es la capacidad de admiración. La segunda es la oposición, que es el león, y la capacidad de creación, la cual es del niño. Siendo así, la lectura es una abierta invitación a descifrar y obligación de interpretar. Pienso que este concepto puede individualizarse y crear una lectura a partir de cada transición, no necesariamente las tres al mismo tiempo, ya que a veces hay lecturas que solamente nos generan admiración, hay otras que simplemente nos ponen en desacuerdo y hay otras donde uno simplemente busca, busca crear nuevos puntos de vista de la lectura. Pienso que la lectura puede hacerse a partir de individualmente de cada transición, no necesariamente las tres. Por lo que se refiere al código común, Zuleta nos dice que hay un código y la existencia de este se genera a través de la lectura. No es el código que se emplea entre el autor y el lector, sino es un código que genera el escrito. Este código es la interpretación variada de cierto texto. Pensamos entonces que el código común es meramente la fachada del verdadero código, el código del texto, que conforme se va leyendo y adquiriendo experiencias lectoras, se va a poder descifrar más fácil y generar más fácil.